Yo quiero compartir este mensaje por parte de Dios para aquellos hermanos que se encuentran desalentados, que empezaron en el camino de Dios y las cosas no les han pasado bien, la han pasado mal, por aquellos que piensan que cuando caminaban sin Dios era mejor su camino, porque a veces no entendemos, porque a mí me llegó a pasar que cuando comencé a caminar con Dios me pasaban cosas. Incluso llegué a creer que tal vez estaba mejor sin Dios, pero hay cosas que no entendemos y por las cuales suceden y debemos de entender y captar y saber escudriñar la palabra de Dios para entenderlas mejor. Aquí la cita que yo quiero compartir es la de Jeremías 31, versículo 17. Dice el nuevo pacto: He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Bueno, estos versículos, esta palabra, habla sobre arrancar, sobre destruir, sobre derribar. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que al principio, cuando Él empieza a trabajar con nosotros, tenemos que ser derribados, destruidos, pero por dentro, porque por dentro está esa morada, está un templo, sí, pero un templo en el cual no habita Dios, no habita el Espíritu Santo, no habitan cosas buenas, solo deseos malos, pensamientos malos, reprobados, pensamientos que no son buenos. Dios lo único que quiere es derribar esa maldad que hay dentro de nosotros primero para que Él habite con nosotros. Quiere quitar nuestro pecado, quiere quitar todos esos deseos malos que habitan en nuestro corazón, esos demonios que se mueven, esas pasiones que están dentro. Él las quiere quitar, porque el Espíritu Santo no puede habitar de esa manera dentro de nosotros. Nosotros rechazaríamos a Dios. No podemos tener a Dios y el pecado. En primera de Corintios 10:21 dice: No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. En Lucas 16:13 dice: Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, pues es claro el versículo, la palabra de Dios, que no debemos de hacer eso. Por eso Dios quiere derribar ese templo que hay dentro de nosotros, para que no vivamos con ese pecado, porque no se puede aquí, como dice el Señor, no podemos tener a Dios, no podemos tener todo nuestro pecado, nuestros deseos malos. Dios es santo y Él quiere que nosotros seamos santos como Él. Por eso, cuando usted inicia en el camino de Dios, usted debe de darse cuenta que Dios tiene que derribar todo eso que tiene dentro, esas pasiones malas, no sé, tal vez sea lujuria, adulterio, tal vez sea idolatría, fornicación, muchos pecados, mucho que se mueve, mucho mal. Dios tiene que quitarlo. Y es un proceso duro, porque va a doler, sí, va a doler mucho, pero debemos de ser conscientes que Dios está trabajando. Si vemos esto y notamos esto, es porque realmente Dios está trabajando. De lo contrario, si no vemos pasar nada, es porque realmente estamos viviendo de esta manera, que queremos los dos, pero Dios no va a trabajar de esa manera. Dios no quiere eso. Dios dice la palabra de Dios que Dios es celoso. ¿Celoso por qué? Porque solo nos quiere para Él. Dios no nos quiere compartir con Satanás, no nos quiere compartir con imagen, no quiere que idolatremos. Si saben qué es idolatrar, recuerden es que adoren imágenes, como dice su palabra de Dios. Eso está en Éxodo, en lo que podemos ver de los 10 mandamientos. Ahí nos dice sobre la idolatría. Bueno, continúo con esto. Y ese es el motivo por el cual
cuando las cosas vayan y se tornen de esa manera, es porque Dios está trabajando verdaderamente. Cuando nosotros le clamamos, nosotros le permitimos que Él entre y le decimos que queremos de Él, que queremos cambiar, que realmente tenemos esa convicción de cambiar, Él va a estar ahí y va a estar en el proceso. Nosotros debemos de soportar ese proceso que viene cuando es la derribación de lo que hay dentro. Eso es lo que Dios va a hacer. Por eso es que cuando iniciamos en el camino de Dios, suceden muchas cosas que nos van a desanimar y nos vamos a preguntar por qué suceden, nos vamos a preguntar muchas cosas. A veces no vamos a tener nosotros mismos no vamos a tener la respuesta a nosotros mismos. Pero es que no entendemos a veces realmente la verdadera situación y lo que está pasando. Nosotros a veces creemos que no está pasando nada, incluso creemos que es peor. Pero no debemos recordar que todo es un proceso, porque Dios es un Dios de proceso. ¿Por qué? Porque si nos diera todo, no podríamos con ello. Dice también en la palabra de Dios en Lucas 16, versículo 10, dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Nosotros no podemos obtener todo de un momento, porque lo destruiríamos, lo derribaríamos enseguida. Muchas ocasiones nos pasa de que estamos en nuestra casa, incluso en nuestra casa, tenemos peleas, ya nos enojamos por algo, empezamos a veces a decir vulgaridades, cuando no debe de ser así. Se supone que Dios ya está en nosotros y debemos de ser santos y actuar de una manera buena, como nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Debemos de seguir sus pasos, que también dice en la palabra de Dios, cuando Jesús les dijo que el que quiera seguirle, tome su cruz cada día. Debemos de tomar nuestra cruz cada día. ¿Y cuál es nuestra cruz? Es negarnos también. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tenemos que hacer eso. Nosotros, si leemos lo que Jesús vino a enseñarnos, Jesús no vino a ponerse aquí en la tierra como rey, no vino a presumir, no vino a menospreciar a la gente, al contrario. Jesús vino a salvar las almas, vino a morir por nuestras almas, por nosotros, y debemos de hacer eso. Debemos de morir por Dios, debemos de hacer hasta el final lo que Dios nos ha pedido. Debemos de negar el mundo, debemos de negar las pasiones que se mueven. Nosotros no tenemos que ser como el mundo, nosotros no tenemos que servirle a Satanás, porque Satanás solo quiere nuestra destrucción. Debemos de servirle a Dios, Él quiere solamente el bien para nosotros, y eso es lo que debemos de hacer lo bueno, lo que Él nos ha mandado que hagamos. Nosotros debemos de soportar, y cuando estemos en esas aflicciones, en ese dolor, lo que debemos de hacer es clamar a Dios, pedirle a Dios que Él nos dé fuerza, que nos ayude a soportar lo que viene, que nos ayude a levantarnos de nuestras caídas, y pedirle que no permita que de nuestra boca, de nuestros labios, se hablen blasfemias, que terminemos mal y peor. ¿Por qué? Porque todo eso se termina, esa aflicción se va a terminar, y ahí está la recompensa, cuando Dios nos permite disfrutar de sus beneficios, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, y todo va a salir mejor, todo va a estar mejor. Dios nos va a dar paz, tranquilidad, dejaremos de caminar en esos caminos malos que teníamos, porque Dios es un solo camino el que debemos de seguir. Jesucristo vino a enseñarnos solo un camino, que es al Padre. Él nos llevará al Padre, y es un camino nada más, no son muchos caminos, porque en el mundo son muchos caminos, pero no, es solo un camino, es el que debemos de tomar, de justicia, ser justos. Debemos de pedirle a Dios sabiduría,
entendimiento, que Él nos ayude, que sustente nuestros pasos en sus caminos para que nuestros pies no resbalen. Eso es lo que debemos de hacer. Se terminará todo lo malo en algún momento, esas aflicciones, como había mencionado, porque Dios quiere adornarnos. Cuando esté edificando Dios nos va a adornar y nos adorna con sus beneficios, como había dicho de nuevo, nos adorna, nos viste, porque cuando no estamos con Dios andamos desnudos y pues sí, todos conocen nuestro pecado, andamos haciendo lo malo, donde sea, somos desvergonzados. En muchas ocasiones somos desvergonzados y hacemos donde sea, pero Dios nos viste, Dios nos justifica. Y cuando Dios nos justifica, incluso no va a haber nadie que nos pueda acusar, porque ya estamos justificados y estamos caminando en el camino correcto. Es cuando todo va a salir bien, cuando todo va a cambiar, cuando esas caídas, esos derrumbes, ya no va a haber más escombro. Dios ya va a haber una edificación dentro de nosotros, mientras no cometamos el error de apartarnos de Él cuando Él ya ha empezado a hacer algo en nosotros. Debemos de ser valientes, esforzarnos muchísimo, porque realmente vale muchísimo la pena lo que nos espera en el camino de Dios. Es muy hermoso y debemos de esperar lo bueno, debemos de tener mucha fe. La fe es muy importante, la fe es lo que más importa. Debemos de tener mucha fe en que Dios ya está haciendo algo con nosotros y no apartarnos de su camino. Así que, hermano, usted que está escuchando este mensaje, si está comenzando a caminar con Dios y está padeciendo de ciertas cosas, deudas, problemas en su casa, recuerde que Dios está trabajando y que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo en orden. Aunque no parezca, así es Dios. Porque recuerde que tiene que destruir ese templo que está dentro de usted. Tiene que ser valiente, tiene que soportar y tiene que usted ceder a Dios, a lo que Dios quiere hacer con usted. Usted tiene que ceder, no se resista. Permítale que Él trabaje en su vida y usted contribuya pidiéndole a Dios, orando a Dios, escudriñe la palabra para que usted entienda qué es lo que ha de venir, para que usted entienda más. Pídale a Dios sabiduría, entendimiento. De esa manera usted va a poder soportar el camino que tiene por delante y no se va a apartar de Dios. Hay que ser fieles, tenemos que ser fieles, porque somos infieles, pero debemos de ser fieles con Dios, porque Dios es fiel con nosotros y Dios nunca nos dejará. Y aunque los problemas se tornen bastante difíciles en todas las circunstancias, en todos los ambientes y ámbitos en los que nos encontremos, a pedirle a Dios y a confiar en Dios y tener fe, mucha fe. Hay que pedirle a Dios. Así que no se desanime, porque Dios está trabajando. Échele muchas ganas y le deseo bendiciones y espero este video le haya servido de algo, que este mensaje por parte de Dios que quiero compartirles. Dios los bendiga, hermanos.